Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas de Jesús. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a esta Eucaristía en tiempo de pandemia, en que conmemoramos el primer domingo del tiempo de Cuaresma, Y en este tiempo penitencial, pidamos perdón al Señor por todos nuestros pecados. Hagamos en el silencio de nuestro corazón un pequeño examen de conciencia. Repitan conmigo: Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Y yo los absuelvo de sus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos en otro momento de silencio las intenciones que tengamos para esta celebración. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que por la práctica anual de la Cuaresma progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y vivamos en conformidad con Él. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor, tu Hijo, que es Dios y contigo y el Espíritu Santo, vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos la palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis. El Señor modeló al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles que eran atrayentes para la vista y apetitosos para comer. Hizo brotar el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer: así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín. La mujer les respondió: podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín, pero respecto del que está en el medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de él ni lo toquen,
porque de lo contrario quedarán sujetos a la muerte. La serpiente dijo a la mujer, no, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir discernimiento, tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido que estaba con ella, y él también comió. Entonces se abrieron los ojos de los dos y descubrieron que estaban desnudos. Por eso se hicieron unos taparrabos entretejiendo hojas de higuera. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo vamos a repetir, piedad, Señor, pecamos contra ti. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu gran compasión, borra mis faltas. Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé e hice lo que es malo a tus ojos. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia, ni retiras de mí tu Santo Espíritu. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Devuélveme la alegría de tu salvación, que tu Espíritu generoso me sostenga. Abre mis labios, Señor, y mi boca proclamará tu alabanza. Piedad, Señor, pecamos contra ti. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Después de ayunar 40 días con sus 40 noches, sintió hambre, y el tentador acercándose le dijo, si tú eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió, está escrito, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el demonio llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo, diciéndole, si tú eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, Dios dará órdenes a sus ángeles, y ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Jesús le respondió, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. El demonio lo llevó a una montaña muy alta. Desde allí le hizo ver todos los reinos del mundo con todo el esplendor y le dijo, te daré todo esto si te postras para adorarme. Jesús le respondió, retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. Entonces el demonio lo dejó y unos ángeles se acercaron para servirlos. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús, y que las palabras del Evangelio borren nuestros pecados. Cuando uno tiene, la primera lectura y el Evangelio hablan de dos pasajes muy conocidos. La primera lectura habla del famoso pasaje del Génesis, donde el demonio en forma de serpiente tienta a Adán y Eva para que coman del fruto y desobedezcan a Dios. Y el Evangelio, como todo primer domingo de Cuaresma, siempre en el primer domingo de Cuaresma, el Evangelio habla de las tentaciones de Jesús. La Cuaresma es un tiempo donde nosotros
estamos invitados a perfeccionar nuestra relación con Dios, a mejorar espiritualmente, a mejorar como personas, a dejar que Dios nos moldee, nos trabaje como el alfarero al barro. Siempre que nosotros tenemos un propósito en la vida, y voy a poner primero ejemplos de la vida cotidiana, siempre que nosotros tenemos un propósito en la vida, este propósito lleva consigo un gran esfuerzo. Sobre todo cuando los resultados que queremos cuando los resultados que queremos conseguir no son inmediatos. Por ejemplo, si yo quiero que un negocio prospere, lleva un tiempo esperar a ser una clientela o esperar a llegar a ser una venta donde yo recupere el capital que invertí y saque ganancia. Si yo quiero obtener un título para una profesión, tengo que esforzarme para estudiar 3 años, 4 años, 5 años, depende la carrera que sea, y también, o sea, no va a llegar la satisfacción inmediata. Es muy fácil postergar, y lo sabe, el cerebro humano está muy acostumbrado a la satisfacción inmediata. Por eso muchas veces cuando nosotros es muy común, y esto está comprobado, es muy común que que queramos cambiar los esfuerzos y los sacrificios pesados por esfuerzos y sacrificios que por tareas que den una satisfacción inmediata. Si yo es mucho menos costoso a veces ponerme a ver una serie en Netflix que ponerme a estudiar para un examen, a pesar de que ponerme a estudiar un examen para el examen me va a permitir tal vez aprobarlo y me va a permitir, por ejemplo, llegar más rápido a obtener ese título que tanto anhelo, ¿sí? O por ahí a veces es más tentador irme al río un día que abrir mi negocio, a pesar que abrir mi negocio me va a dar el rédito y la ganancia que yo quiero. No quiere decir con esto que esté mal ir al río, no quiere decir con esto que esté mal ver una serie, sino que muchas veces el mismo ser humano busca la satisfacción inmediata antes que hacer las cosas que van a dar metas a largo plazo. Con la vida espiritual pasa algo parecido. Y esto lo hago como ejemplo para graficar lo que son las tentaciones. Jesús se hizo humano en todo menos en el pecado. Y en estos 40 días que, que pasó en el desierto, fue tentado por el diablo. Obviamente, no fueron 40 días fáciles, porque fueron 40 días de ayuno, o sea, 40 días que estaban sin comer. Fueron 40 días en el que muy probablemente haya sentido la ausencia de Dios Padre, porque era la prueba. Porque el desierto en la Biblia, así como el monte, en la Biblia los espacios tienen eh, significado. Así como el desierto, así como el monte tiene como símbolo el encuentro con Dios, el desierto significa el lugar donde uno siente la ausencia de Dios. O sea, donde Dios está presente, pero no se lo siente. Dios está presente, pero no se lo siente, porque decían la palabra que los ángeles lo asistían. En otra versión del Evangelio decía que los ángeles lo sostenían.
¿Mm? Entonces aparece el diablo, lo tienta y lo primero que le ofrece es pan, sabiendo que Jesús había pasado hambre esos 40 días. Y ahí Jesús le viene con la palabra de Dios, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Ese es un poco el famoso sentido del ayuno. Darnos cuenta de que no solamente de pan vive el hombre. Eh, También después le dice, si eres hijo de Dios, a ver, arrójate de esa piedra y si no te pasa nada eres hijo de Dios. Jesús lo vuelve. Jesús a pesar de que puede hacerlo, le dice, ojo, cuidado, no tientes al Señor tu Dios. Esa es una tentación que muchas veces tenemos frecuentemente. La primera tentación habla de que muchas veces nos confiamos demasiado en lo que tenemos. En lo material nos confiamos demasiado en nuestros títulos, nos confiamos demasiado de las capacidades y nos olvidamos de Dios. La segunda es la tentación a Dios. Es muchas veces cuando algunos no cristianos dicen, ¡ah! Se largó una guerra. A ver, si tu Dios es tan bueno y tan todopoderoso, ¿por qué no para la guerra? Cuidado, no tientes a Dios. Esto no quiere, a ver, no se me malentienda. Eh, no, no quiere decir que no le podamos pedir a Dios que se termine la guerra. No quiere decir que Dios no pueda parar la guerra, haciendo un milagro. Lo que quiere decir es que los seres humanos somos capaces y responsables, somos responsables y capaces de hacer obras buenas, ¿sí? La guerra fue una decisión de seres humanos con poder y la paz también es una decisión de seres humanos. A ver, tentar a Dios es desafiarlo, tentar a Dios es por ahí no reconocer que algunas cosas que no reconocer que la capacidad de algunas cosas y de terminar con algunas injusticias los seres humanos las tenemos y que es ese mismo Dios el que nos la dio. No nos evadamos, no nos escapemos de lo que es, no nos escapemos de lo que es responsabilidad nuestra. Y lo último dice, ¿por qué no me adoras? Dice el diablo. Y Jesús le dice, solamente a Dios adorarás. La idolatría. Nosotros a veces no adoramos al diablo, no estamos metidos en una secta satánica, pero adoramos al dinero, adoramos al celular, adoramos incluso a nuestra pareja de una manera que la convertimos en todo nuestro mundo. Después cuando nos abandonan o nos dejan o nos separamos, se nos cae el mundo por poner en el lugar de Dios a una simple persona, que a lo mejor no es una mala persona, pero también es persona, también es humano, también también falla, igual que nosotros que también tenemos la capacidad de fallar. El tema es que el siguiente, Jesús estaba en una situación complicada, porque ahí Jesús fue tan humano como cuando murió. O sea, estaba en una situación de completa debilidad porque estaba sintiendo la ausencia de Dios, porque estaba con hambre, porque había ayunado y porque el diablo le estaba como diciendo metiendo el dedo en la llaga. La tentación del demonio es un ataque a los puntos más débiles, es un ataque a todos los talones de Aquiles que Jesús tenía en ese momento. También nosotros tenemos nuestros puntos de tentación, nuestros puntos débiles. Y en la vida espiritual y en la vida espiritual pasa lo mismo. Todos
cuando nosotros decidimos ser cristianos, estamos decidiéndonos consciente y voluntariamente a seguir a Jesús. Y seguir a Jesús no es fácil. Y también están las tentaciones. Hay tentaciones grandes y tentaciones que parecen más pequeñas. La tentación de no rezar porque no tengo ganas. La tentación de no ir a misa porque o no ir a los sacramentos porque el domingo quiero quedarme un ratito más en la cama o porque no quiero llegar tarde al asado o al fútbol. La tentación de no leer la palabra de Dios porque se supone que no la entiendo, porque es muy difícil, esa también es una tentación. La tentación de no hacer una obra de la caridad porque no me quiero acercar a cierta gente. ¿Ah? O la tentación de no hacer el bien porque no lo siento. Esa es una tentación muy común de hoy en día. Los cristianos tenemos que hacer el bien por amor a Dios. Y eso implica hacerlo a veces cuando no lo sintamos. Porque nosotros muchas veces se nos repite el discurso de que hay que hacer lo que sentimos. Y está bien, es difícil hacer algo por lo que yo no siento una profunda convicción. Yo no puedo estar, por ejemplo, en pareja con alguien de quien no estoy enamorado o por alguien que no siento amor. Pero cuidado con confundir. Ese sentir del que se habla, cuando se habla de que hay que hacer lo que uno siente, tiene que ver con una convicción perdurable. No, y muchas veces confundimos hacer lo que uno siente con hacer lo que se nos canta. Entonces, si tengo ganas, voy a misa. Si no tengo ganas, no voy. Si tengo ganas de sostener mi matrimonio, lo hago. Si no tengo ganas, no lo sostengo. No. Hacer lo que uno siente de verdad es una cosa. Hacer lo que uno tiene ganas en un momento porque se me ocurre es otro. Así como todo lo que tiene valor tiene un precio, es costoso. La vida espiritual también. Así como si yo no estudio y no rindo mis exámenes, no voy a obtener un título universitario. Así como si yo no voy a abrir todos los días mi negocio para vender, no voy a tener éxito ni ganancia si yo no tengo una vida espiritual, si yo no tengo una vida espiritual regular de oración, de Eucaristía, de confesión, una de las tentaciones de no confesarse es no me confieso porque el cura que me confiesa me va a juzgar, o no me confieso porque mis pecados me dan vergüenza y Dios me va a castigar. No, eso es una tentación. Dios es amor siempre. Dios es perdón siempre. Dios es misericordia siempre. Cuidado con eso. Y en la vida espiritual y en el sentimiento de Jesús también lo valioso es costoso. Cuidado con las tentaciones. Sigamos adelante en el camino de Jesús aunque no tengamos ganas, aunque se nos vea cuesta arriba. Eso es lo que nos enseña el Evangelio. Jesús estaba en la situación de más debilidad, de más vulnerabilidad. Y lo que nos muestra es que a pesar de que el diablo lo chicaneaba, Jesús sabía cómo contestar, con la palabra de Dios y con la gracia y la guía del Espíritu Santo. Así que la tarea de hoy es, cuando no tengamos ganas de hacer lo que nos acerca a Jesús, cuando no tengamos ganas de ir a misa, cuando no tengamos ganas de leer la palabra, cuando no tengamos ganas de rezar, pidamos la gracia y la fuerza del Espíritu Santo para que nos ayude.
Lo mismo puede aplicar para cualquier cosa buena que tenga propósito en la vida y no tengamos ganas de hacerlo. Le pedimos la gracia, lo mismo que con lo que contó Jesús, la gracia del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo. Vamos que se puede. Amén. Vamos a repetir a cada invocación, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos que nos dispongas, Señor, para ofrecer convenientemente estos dones con los que iniciamos el camino cuaresmal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro, Él mismo al abstenerse de alimentos terrenos, durante 40 días consagró con su ayuno la práctica cuaresmal y al rechazar las tentaciones del demonio, nos enseñó a superar los ataques del mal para que celebrando con sinceridad el misterio pascual podamos gozar un día de la Pascua eterna. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz
y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Y te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con mis hermanos obispos, conmigo, indigno servidor tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, con San José, los apóstoles, San Expedito y todos los que vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ofrezcamos el Padre Nuestro por el fin de la pandemia, por el fin de la guerra en Ucrania. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos con gozosa esperanza la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Con las personas que estén en su casa, que estén viendo la misa con ustedes, dense fraternalmente el saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya bastará para sanarme. Mirando la hostia y el cáliz, vamos a hacer la comunión espiritual. Miren la hostia y el cáliz y díganle al Señor sacramentado: Señor Jesús, yo te amo y creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Es mi deseo recibirte en mi corazón, pero como ahora no puedo hacerlo de manera sacramental, te pido que vengas a mí de manera espiritual. Te abrazo y me uno espiritualmente a ti. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde a todos para la vida eterna. Te pedimos, Padre, que reconfortados con el pan del cielo que alimenta nuestra fe, acrecienta nuestra esperanza y fortalece nuestra caridad, aprendamos a tener hambre de este pan vivo y verdadero y vivir de toda palabra que sale de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Señor, derrama una copiosa bendición sobre tu pueblo, para que su esperanza crezca en la adversidad, la virtud se afirme en la tentación y obtenga así la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias, sobre sus amigos y enemigos, y permanezca en ustedes para siempre. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan una excelente semana. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Muchas gracias.